Shalom, les quiero comentar un poco sobre la situación que estamos pasando en Israel en estos momentos. Los terroristas palestinos de Hamas han disparado más de 1000 misiles contra la población civil israelí. En respuesta, el Ejército de Defensa de Israel está abatiendo objetivos militares de Hamas. Y esta es una de las grandes diferencias que hay que entender en este conflicto. Los terroristas palestinos de Hamas quieren matar civiles judíos. ¿Por qué? Porque somos judíos. Nosotros nos defendemos y por eso abatimos objetivos militares. Israel ha atacado a comandantes de Hamas, a estructuras, a arsenales, y eso es básicamente lo que está ocurriendo. Ahora, ¿cómo llegamos a esta situación? Les voy a dar el contexto. Les voy a decir primero lo que dicen los palestinos, porque eso es lo que ustedes verán en todos los medios de comunicación, pero yo se los voy a desglosar un poco más. Lo que dice la narrativa de los palestinos es que porque empezó toda esta ronda de violencia, porque esto no es una ronda de violencia, los palestinos comenzaron a hacer pleito, Israel se defiende y así se escaló. ¿Cómo comenzó esta onda de violencia? Los palestinos dicen que Israel está expulsando, el ejército israelí, los sionistas, como dicen ellos, está expulsando a familias palestinas de sus casas. Así dicen. En la zona llamada Sheikh el Jarrah, ¿ok? Esa es la zona. Ahora, ¿qué pasó en verdad? ¿Cómo empezó esto realmente? El contexto es que estamos en un mes que en el Islam se celebra el Ramadán. El Ramadán en el Islam es una fiesta que se ayuna, que no se pueden poner furiosos en el Ramadán y aún así los palestinos están desquiciados. En todo caso, lo que ocurre es que todos los años, en esta época, en el Ramadán, hay pleitos. Todos los años hay atentados terroristas en esta época. Todos los años y este año no fue la diferencia. ¿Qué pasó? Ese es el primer punto, el contexto en el que estamos, Ramadán. Segundo, que en esta zona, llamada Sheikh el Jarrah, donde los palestinos dicen que están siendo expulsados de sus casas, lo que realmente ocurrió es que a finales del siglo XIX, 7 familias judías compraron un territorio llamado Sheikh el Jarrah, compraron ese territorio que es más pequeño que una cancha de fútbol. Es un territorio diminuto al norte de Jerusalén. Jerusalén, les recuerdo, es la capital de los judíos desde la época del rey David. Entonces, esos judíos, esas 7 familias, compraron ese terreno. ¿A quién se lo compraron? Al Imperio Otomano. Porque en esa época no había un país palestino, ni siquiera se hablaba de un pueblo palestino. Se hablaba de una etnia árabe. Y estas 7 familias se lo compraron al Imperio Otomano porque el Imperio Otomano eran los dueños de ese territorio. La familia lo compró. En ese territorio, a propósito, es un territorio muy significativo para el pueblo judío porque ahí está enterrado un sabio que se llama Shimon HaTzadik, Simón el Sabio. Esto es dato curioso sobre quién era Simón el Sabio. Él fue uno de los Tanaítas, fue uno de los más grandes sabios de la época de la Mishnah. Fue del siglo IV antes de la era común. En la época, él fue justamente el sabio de Israel, en la época en que Alejandro Magno, el emperador macedonio, griego, él venció al rey Darío de Persia y conquistaron la tierra de Israel. Y tenemos registros históricos de cuando Alejandro Magno interactuó con Shimon al-Atzadik, con este justo, que está enterrado en Sheikh el Jarrah. Y se cuenta que Alejandro Magno se bajó de su caballo por respeto. Imagínense, el que estaba dominando todo el mundo en ese momento, Alejandro Magno, respetando a un judío. Ese judío está enterrado ahí, en Sheikh el Jarrah, para que lo entiendan. Hace 2500 años casi. No solo eso, que otro dato curioso, que también sabemos, esto lo escribe el cronista griego Clearco, él escribe sobre que el encuentro entre Aristóteles, que Aristóteles se cree que es el hombre más sabio que ha habido supuestamente, que encuentros entre Aristóteles y Shimon HaTzadik y Simón el Justo, y Clearco escribe que Aristóteles quedó impresionado con su sabiduría. Entonces, para que entiendan, es un personaje muy importante para el pueblo judío a lo largo de la historia. Y él está enterrado en Sheikh el Jarrah y por eso estas 7 familias compraron ese territorio a finales del siglo XIX. ¿Qué pasó? Que cuando llegó la guerra de independencia de Israel en 1948, los jordanos conquistaron ese territorio. El ejército de Jordania hizo una limpieza étnica de los judíos de ahí. Los jordanos expulsaron a esas 7 familias judías de ese terreno. Y
lo que hicieron los jordanos fue traer a familias árabes y las metió ahí. 2 décadas después, cuando Israel logró reunificar Jerusalén, Israel liberó a Jerusalén en 1967, lo que ocurrió es que estas familias querían de vuelta el terreno que compraron, que sus familias habían comprado en antaño, pero ahí ya habían familias árabes viviendo. Lo que se hizo fue que se les permitió vivir a esas familias árabes ahí, pero que pagaran la renta. Eso es todo. Y la situación estuvo bien por un tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que estas familias árabes decidieron dejar de pagar la renta. Decidieron dejar de pagar y quedarse ahí. Lo que hizo las familias judías fue poner este caso en el Tribunal de Justicia israelí. Les recuerdo, en Israel somos un estado de ley. Aquí la ley es lo que fija. No es que si hay un descontento no vamos a ir con cinturones bombas a suicidarnos en nombre de Alá, ni a lanzarle misiles a personas como hacen los terroristas de Hamas, ni vamos a degollar personas como en el islamismo radical. En Israel hay ley y lo que fija la ley, nos acatamos a la ley. ¿Qué pasó? Que fueron al tribunal y tomó varios años, décadas de hecho, todo este tema de las familias árabes que no querían pagar la renta. Y hace poco el tribunal determinó que estas familias deben o pagar la renta, o irse a un lugar donde ellos sí estén dispuestos a pagar la renta, porque este terreno le pertenece a estas familias judías. Lo compraron y está demostrado. Y miren, el proceso de justicia israelí es muy minucioso y llegó a la conclusión de que en este caso, y miren, el sistema de justicia israelí, les recuerdo, hay jueces árabes, si un árabe tiene la razón, un palestino tiene la razón, y con respecto a la ley le da la razón. En este caso, las familias judías tenían la razón, y por eso es que el tribunal decidió que estas familias o evacuaran o pagaran la renta. Esas eran las dos opciones. No pagaron la renta, empezaron a trincherarse en las casas, a atacar a las familias judías, y por eso llegó la policía a hacer lo que la ley acata, que es evacuar. Hasta aquí. ¿Qué pasó? Paralelo a esto, la autoridad palestina, ellos dijeron, a propósito de la autoridad palestina, hay dos cuerpos que, digamos, lideran en el mundo, entre los palestinos. Uno es la autoridad palestina en Judea y Samaria, lo que llaman erróneamente Cisjordania, y lo otro es Gaza, la franja de Gaza, que es dominada por el grupo terrorista Hamas, un grupo terrorista que fue electo por el pueblo en el 2006-2007. Ellos eligieron su gobierno terrorista. Ahora, la autoridad palestina no tiene elecciones. Desde el 2006 ellos no han hecho elecciones. Es una dictadura. Supuestamente, según la constitución de ellos deben hacer elecciones entre 5 o 4 años. Y ellos no han hecho elecciones por 15 años. Es una dictadura. ¿Qué pasó? Que el pueblo estaba muy descontento, los palestinos están muy descontentos con la corrupción de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Y Mahmoud Abbas dijo que iba a hacer elecciones. Que iba a hacer elecciones para que, por fin, después de 15 años. ¿Qué pasó? Que Mahmoud Abbas canceló las elecciones. ¿Por qué? Porque según las estadísticas, jamás iban a ganar las elecciones y no él. Y por eso es que él canceló las elecciones y hubo mucho descontento por parte de los extremistas de Hamas, obviamente. Hubo mucho descontento también en Gaza. Ahora, súmenle todo esto. Ramadán, que todos los años hay terrorismo. La excusa de Sheikh el Jarrah, que es un terreno más pequeño que una cancha de fútbol. Es un terreno diminuto, pero esto sirvió de excusa para empezar a detonar. ¿Qué hicieron los palestinos? Empezaron los terroristas de Hamas para poder avivar todo este descontento, para poder tener más popularidad entre sus votantes. Aunque no hayan elecciones, ellos esperan tomar el poder también en Judea y Samaria. Lo que hicieron es llamar a personas a que vayan a protestar en la explanada donde está la mezquita de Al-Aqsa. Que a propósito, el Islam construyó una mezquita encima de donde estaba el templo de Jerusalén. No olvidemos que el pueblo judío, ese es el lugar más sagrado del pueblo judío. En el Islam Sunni es el tercer lugar más sagrado, en el Islam Shia es el cuarto lugar más sagrado, en el judaísmo es el lugar más sagrado para nosotros. Ahí estaba Jerusalén es la capital del pueblo judío desde toda la historia. Y el Islam construyó ahí una mezquita encima, la cúpula dorada, y al frente una mezquita que se llama Al-Aqsa. Entonces los terroristas de Hamas enviaron a personas a que hicieran protestas muy violentas. Porque no son protestas de poner letreros, paz y amor, como los hippies, no.
protestas de lanzar piedras, lanzar cócteles Molotov, lanzar fuegos artificiales contra la policía, ataques violentos realmente. De hecho, en esa misma semana, un grupo de terroristas palestinos ametrallaron a un grupo de adolescentes judíos. Mataron a un joven judío de 19 años, Yehuda Getz, bendita sea su memoria. Y todo este tiempo han estado golpeando israelíes simplemente por ser judíos, ultraortodoxos, así golpeando en la calle y sumándole a todo esto la violencia del Ramadán, estos disturbios en el monte del templo. Ahora, ¿qué ocurrió? Que en el monte del templo, en donde está la mezquita Al-Aqsa, los que tienen la jurisdicción de ese lugar no es Israel, es Jordania. Es el Waqf de Jordania. Pero los que tienen la seguridad de esa zona es Israel, la policía israelí. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si vienen hordas y hordas de manifestantes a profanar ese lugar? Profanar porque ellos lo llenan de basura, lanzan piedras, fuegos artificiales, que de hecho hay un video que ha circulado famoso que ven a un grupo de judíos bailando y como la zona donde está la mezquita en llamas. Les voy a dar lo que pasó ahí. Fueron los protestantes palestinos que le estaban lanzando fuegos artificiales a la policía israelí y entre esos quemaron un árbol. Paralelo a eso, los judíos estamos celebrando Yom Yerushalayim, es una fiesta que se llama el Día de Jerusalén, y estamos celebrando ahí los judíos abajo, en el muro de los lamentos. Y alguien grabó el incendio y los judíos bailando, entonces dijeron, no, los judíos están celebrando que se está quemando la mezquita. Falso, la mezquita no se estaba quemando, se quemó un árbol. Segundo, los que quemaron ese árbol fueron los palestinos profanando el monte del templo, profanando su propia mezquita, incendiándola. Y tercero, las celebraciones eran por el Día de Jerusalén, que celebramos todos los años, alegrías, porque Jerusalén es la capital del pueblo judío. Ahora, ¿qué ocurrió? Que empezó a escalar la tensión, porque la policía no puede permitir que empiecen a herir a personas judías que están rezando en el muro de los lamentos y los palestinos lanzando piedras desde arriba. Esto no se puede permitir. Por eso es que la policía empezó a detener los disturbios. Y entre más violento se pone un lado, obviamente el otro lado debe mantener la firmeza. Entonces los palestinos empezaron todo este pleito, sumándole toda la ira que tienen, Ramadán, la excusa esta de Shah el-Jarrah, Hamas mandando más y más extremistas, y la policía israelí debiendo defender a los judíos. Y así empezó la tensión. ¿Qué hizo Hamas? Todo era un plan de Hamas, obviamente. ¿Qué es lo que hizo Hamas? El grupo terrorista desde Gaza, desde la franja de Gaza, usaron todo esto que está ocurriendo como excusa para poder atacar a Israel y así desestabilizar todo por el tema de las elecciones en la autoridad palestina, que llevan 15 años sin elecciones. ¿Qué ocurrió? Que los terroristas palestinos comenzaron a lanzar cohetes a Israel. Ellos empezaron a lanzar los cohetes, les recuerdo. Porque piensen, ¿qué tiene que ver un caso legal sobre un terreno de una cancha de fútbol y que desde Gaza los terroristas palestinos nos hayan lanzado más de 1000 cohetes a población civil israelí? ¿Qué tiene que ver? Es solamente una excusa del Islam radical para matar judíos. Es la misma historia de siempre. Ahora, les voy a dar ejemplos de qué tipo de personas los palestinos han matado desde la franja de Gaza con sus cohetes. Mataron a un niño de 7 años, judío. Mataron a 2 ancianas mayores de 80 años. Mataron a una adolescente de 14 años, árabe. Una mujer árabe con su padre. Está una niña adolescente de 14 años y su padre de 56, 54 años. Lo mató un cohete enviado desde Gaza. Imagínense, ese es el terrorismo islámico. No tiene límites. No les importa matar niños, no les importa matar ancianas, no les importa matar árabes. Matando a sus propios hermanos, una adolescente, una niña árabe. Ese es el Islam radical, matando niñas, ancianas y matando a sus propios hermanos. ¿Ok? Para que lo pongan en contexto. Ahora, Israel no se va a dejar lanzar misiles de un grupo terrorista. Por eso es que Israel está defendiendo a sus civiles en este mismo momento. No sé si durante este video escucharon, pero hay aviones pasando encima de mi cabeza. ¿Ok? Hay aviones porque Israel está atacando a objetivos terroristas. Ya ha abatido a varios comandantes de Hamas, a ingenieros de Hamas, a arsenal y a puntos de Hamas, específicamente puntos terroristas. Ahora, esa es la razón por la que hay tanto conflicto. Y este es todo el contexto que los medios de comunicación no les van a mostrar a ustedes. ¿Qué sí les va a mostrar a los medios de comunicación? Les van a dar una imagen muy simple de lo que está pasando. Es que Israel está atacando desproporcionadamente a Gaza.
desproporcionadamente? ¿Les parece que una ráfaga de más de 1000 misiles, mil cohetes en solo 2 días, les parece proporcionado? Nada de proporción. Estarán diciendo, no, Israel están expulsando familias árabes de sus hogares. Como vemos, no eran sus hogares, no fueron expulsados porque sí, todo tiene su contexto. Y los medios de comunicación están manipulando todo el contexto como siempre. Miren, siempre ha sido así. Siempre han tomado una imagen, una foto de, yo qué sé, un niño llorando y escriben abajo Israel matando palestinos. En vez de explicar que esos palestinos matados por Israel son terroristas, comandantes terroristas, y sacarán una foto de un niño llorando porque sí, porque los niños lloran en los conflictos, nuestros niños también están sufriendo. Hay cohetes palestinos que cayeron ayer, que cayeron en escuelas, en una escuela. Uno cayó en un hospital israelí. Los árabes fueron y quemaron sinagogas. Quemaron un cementerio en la ciudad de Ramle. ¿Por qué van a quemar un cementerio? ¿Acaso es la lógica de ellos? ¿Creen que quemando un cementerio, creen que matando a un niño de 7 años o a una anciana de 80 años, creen que así van a liberar su tierra? Esa es su lógica. Israel no nos vamos a dejar. Israel somos un país fuerte que nos han perseguido ya por mucho tiempo. Ustedes saben que la historia del pueblo judío ha sido llena de persecuciones y no vamos a permitir que nos hagan otro holocausto. Entonces, Israel tiene dos opciones: que el mundo lo critique y que nos defendamos, o que todo el mundo esté contento pero que nos estén matando. Piénselo, ¿qué prefieren ustedes? ¿Que vengan las personas a darles condolencias y las personas condolencias sabiendo que ustedes no hicieron nada para defenderse? ¿O cualquier país normal del mundo? Piénsenlo, ¿qué haría el país de ustedes? ¿Qué haría el país donde ustedes viven si lo atacan con miles de misiles? ¿Qué haría? ¿Se queda de brazos cruzados viendo cómo masacran a su población? No, Israel no va a permitir eso y eso es lo que está ocurriendo. Y les voy a resumir todo esto en una frase que, en mi opinión, refleja muy bien el conflicto. Si los terroristas palestinos bajaran sus armas, habría paz perpetua. Pero si Israel bajara sus armas, Israel no existiría. Es la verdad del conflicto y miren, los judíos nosotros sabemos que no todos los palestinos son malos, no todos los árabes son malos, no todos los musulmanes son malos. Lastimosamente, hay extremistas palestinos, terroristas como Hamas, como todos estos que están matando personas en Israel. Hay extremistas en el Islam, no es un secreto: ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, Hezbollah, Jabhat al-Nusra, Hamas. Son grupos terroristas que quieren la destrucción de personas solo porque no creemos en el Corán. Por eso nos quieren asesinar. No es algo nuevo. Y nosotros sabemos que no todos los árabes son malos. De hecho, la Torá, el libro más sagrado en el pueblo judío, nos enseña que va a haber paz con los árabes. Va a haber paz. Nosotros sabemos que va a haber paz. Pero no puede haber paz con el Islam radical, simplemente porque ellos no quieren paz. Ellos no nos pueden dar algo que ellos no tienen. El día que ellos quieran paz, van a tener paz. Por ahora, nosotros nos vamos a defender y vamos a defender también a la población árabe en Israel. Les recuerdo, en Israel hay más árabes que judíos en Europa. Hay más árabes en Israel que judíos en Europa. Israel también defiende a su población árabe y sabemos que va a haber paz, Bezrat Hashem. Entonces les deseo a ustedes muchas alegrías. Difundan esto, porque esos son mensajes que los medios de comunicación le ocultan a las personas. Difundan, porque esto es lo que está ocurriendo realmente. Y muchos éxitos, muchas alegrías, y sigan ayudando al mundo, sigan siendo buenas personas, porque esa es la idea de todo. A pesar de toda esta violencia, la idea es ser buena persona y seguir ayudando al mundo.